En lo más profundo de la imaginación medieval, donde el castigo trasciende la carne y se convierte en símbolo eterno, un poeta trazó con precisión quirúrgica los contornos del abismo. Su pluma no buscaba consuelo ni redención, sino revelar el orden implacable del más allá. Así nació una obra que más allá de la literatura se convirtió en arquitectura del sufrimiento. La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, abrió las puertas de un reino donde cada sombra tiene nombre, cada tormento un origen, y cada rincón responde a un equilibrio perfecto entre culpa y consecuencia. No es fantasía, no es mito, es una cartografía del horror moral donde el castigo no se impone, se refleja. Allí, en las entrañas de la tierra, el infierno toma forma, un descenso espiral dividido en 9 círculos, custodiado por criaturas antiguas y poblado por voces que nunca callan. El descenso no era el fin, era el comienzo de un tránsito mayor. Dante no cruzó las puertas del infierno como alma condenada, sino como testigo vivo. Fue guiado por Virgilio no para sufrir, sino para comprender. Lo que sus ojos contemplaron no estaba destinado a aterrorizarlo, sino a revelarle la arquitectura secreta del juicio. El descenso comienza al borde del Aqueronte, donde las almas privadas de paz se agolpan en silencio esperando el cruce. Más allá del oscuro río, el infierno se extiende con precisión geométrica. Cada círculo guarda un crimen específico. Cada región es una manifestación de la justicia que no olvida. En el primer círculo, el limbo, no hay gritos, ni fuego, ni suplicio, solo una nostalgia interminable. Aquí permanecen aquellos que vivieron sin conocimiento revelado, almas que no cometieron falla alguna, pero fueron excluidas del misterio divino. No sufren daño alguno, pero su existencia está marcada por la ausencia absoluta de esperanza. Palacios iluminados por un sol pálido albergan a filósofos, poetas y sabios de la antigüedad, condenados a una eternidad de conocimiento sin consuelo. El segundo círculo revela un abismo de viento perpetuo. Es el reino de los arrastrados por el deseo. Allí, cuerpos desnudos son empujados sin tregua por tormentas violentas que los enfrentan, los separan y los devuelven al aire sin descanso. Fueron esclavos de la atracción. Ahora son juguetes del torbellino. No hay tierra firme bajo sus pies, solo un cielo gris que no ofrece tregua. El aire huele a angustia antigua. El tercer círculo es una llanura putrefacta, donde una lluvia espesa cae sin cesar. El suelo se ha convertido en barro. Las almas se revuelcan entre la inmundicia, aplastadas por la masa pestilente. Aquí se castiga el exceso de apetito. Vigila este círculo una criatura de 3 gargantas, un ser que ladra y devora sin descanso. Su furia está reservada a quienes convirtieron el placer en culto. La podredumbre del terreno emana de los mismos cuerpos que lo habitan. El cuarto círculo es una extensión del caos circular. Allí, seres deformados por el peso de su ambición empujan grandes bloques de piedra, chocando entre sí con un estrépito seco, retrocediendo y comenzando de nuevo por siempre. Los que acumularon sin límite y los que derrocharon sin mesura, ahora colisionan en una danza sin sentido. Sus rostros están desfigurados, sus voces reducidas a gemidos. Nada de lo que alguna vez poseyeron tiene valor en este reino. A los pies del Estigia, el quinto círculo se agita bajo un fango espeso. En la superficie, los iracundos se despedazan entre sí con los puños, los dientes y las uñas. Bajo el lodo, los melancólicos emiten burbujas sordas. No se escuchan palabras, solo un murmullo espeso que sube desde las profundidades. La superficie del río se quiebra una y otra vez por los estallidos de furia, mientras los que se rindieron al mutismo emocional se disuelven lentamente en cieno. El sexto círculo marca un cambio en la estructura. A partir de aquí, el infierno no castiga simplemente las pasiones, sino las decisiones. Entre murallas de hierro ardiente se extienden criptas abiertas que vomitan llamas. Aquí yacen los que negaron las verdades últimas. Sus tumbas no guardan reposo, sino fuego. Gritan, no por el dolor, sino por la certeza de que no hay refugio. La tierra que los cubre no es sólida, se agrieta, respira y espera. El séptimo círculo se divide en 3 recintos. En el primero, un río de sangre hirviente encierra a quienes ejercieron violencia contra otros. Centauros armados los custodian. Cada uno permanece sumergido a la altura proporcional al daño causado.
En el segundo recinto, los que alentaron contra su propia carne han sido convertidos en árboles retorcidos. Sus ramas sangran, sus hojas murmuran lamentos. Los demonios los desgarran por puro instinto. No pueden moverse, no pueden ni cerrar los ojos. El tercer recinto castiga a quienes ofendieron el orden superior o lo natural. Marchan bajo una lluvia de fuego que no quema el suelo, solo a ellos. Sus pasos forman un círculo interminable, como si intentaran alejarse del mismo fuego que los persigue desde dentro. En el octavo círculo, el orden se transforma en arquitectura. 10 fosas escalonadas descienden una tras otra, formando un anfiteatro de deformidades. Cada fosa encierra un tipo de engaño. En la primera, los seductores son azotados por demonios al ritmo de una marcha forzada. En la segunda, los aduladores nadan en excremento, condenados a beber la suciedad de sus palabras. En la tercera, los traficantes de influencias y clérigos corruptos están enterrados cabeza abajo con los pies en llamas. En la cuarta, los adivinos caminan con el rostro girado hacia la espalda, obligados a mirar siempre atrás. En la quinta, los funcionarios fraudulentos son hervidos en brea y desgarrados por ganchos de hierro. La sexta fosa, guardada para los hipócritas cubiertos con capas de plomo dorado, pesan tanto que apenas logran moverse. En la séptima, los ladrones se transforman sin cesar en serpientes y son devorados por otras iguales a ellos. En la octava, los consejeros engañosos arden dentro de llamas que toman forma humana. En la novena, los sembradores de discordia caminan con sus cuerpos partidos por la mitad. Las heridas se cierran solo para volver a abrirse con cada paso. En la décima, los falsificadores padecen enfermedades eternas, tumores, pestes, fiebres y vómitos. Podredumbre que consume sin matar. El aire es irrespirable. El noveno círculo no tiene fuego. Es un lago helado. El movimiento ha cesado por completo. Es el punto más lejano de la fuente de todo calor. Aquí la traición recibe su castigo. El hielo aprisiona las almas en distintas profundidades. Algunas apenas asoman el rostro, otras sumergidas hasta el cuello. No pueden hablar, solo llorar, pero las lágrimas se congelan antes de caer. Este círculo se divide en 4 zonas. En la primera, los que traicionaron a sus parientes. En la segunda, a su patria. En la tercera, a sus huéspedes. La última guarda el centro absoluto del infierno. Allí, en medio del lago, se yergue una figura gigantesca. Tiene 3 rostros y en cada boca devora una figura histórica marcada por la infamia. No ruge, no habla, solo mastica en silencio. El viento que congela el lago brota de las alas de esta criatura, agitada y sin descanso. El descenso ha terminado. No hay más oscuridad que descubrir. Todo lo que yace aquí fue escogido. El orden es perfecto. El abismo es definitivo. La mayoría de la gente cree en el bien y el mal, pero pocos han descrito las consecuencias de uno u otro tan detalladamente. Suscríbete.